De cerca con Caro Pereira es presentado por Nina Accidentes, Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Varas Grill, Elites Boutique, Ashley Aesthetics, MB Fiestas, RR World Travels, Leima Beauty y Gema Ena. Bienvenidos a De Cerca con Caro Pereira. Qué placer estar nuevamente juntos en esta oportunidad llena de felicidad porque es una persona a quien admiro, pero sobre todo porque lo que ustedes están viendo aquí, esta palabra que es familia. Y cuando yo pienso en ella, lo que pienso es en el valor de la familia. El día de hoy tenemos en el estudio a mi querida Lucy de Lucy's Bakery. Lucy, bienvenida a tu casa. Gracias por la invitación de estar aquí. Maravilloso, de verdad que sí, me siento muy honrada y halagada de estar contigo este día aquí. Además, Lucy, porque yo cuando pienso en ti, lo que acabo de decir es familia. Hablar de Lucy es hablar de tu madre, que es espectacular, de tus hermanos. Y de inmediato quiero comenzar preguntándote, ¿cómo es la infancia de una mujer de una familia de Trujillo? Es que esa gente de los Andes es una gente bella y hermosa. ¿Cómo es la infancia de Lucy en Trujillo? Bueno, mira, de verdad que muy bonita, no puedo decir lo contrario, era muy aventurera. Me acuerdo que me gustaba mucho el deporte. Mi mamá muy trabajadora, una persona que, pues, si la veíamos en la noche, era lo que podíamos disfrutar de ella, ¿no? Pero indiscutiblemente eso no era para nosotros como que, no está mi mamá, la ausencia de mi mamá por trabajar, no. Porque estaban las tías que ayudaban a mi mamá como a cubrir esa ausencia de ratos. Entonces salíamos a jugar, yo solía jugar en la calle, eran puros varones y yo era la única niña que jugaba. Y mi mamá siempre decía, yo creo que mi hija Ya. no va a ser niña. Bueno, porque quizás tenía el lado varonil pues un poquito desarrollado. Bastante. Que lo que uno no sabe que eso es una fortaleza que después la hemos visto por todo lo que has logrado superar. Totalmente. Ahora bien, ella es la niña de la casa. Tiempo después vinieron los varones. Totalmente. Los morochos. Pero yo te quiero preguntar, por ejemplo, los fines de semana. Tu mami, una mujer muy trabajadora durante el día, pero ustedes nunca tuvieron la ausencia, como estábamos hablando hace un ratico, de ese rol femenino que los atendían ustedes. No, para nada. Ella siempre estaba. Mi mamá siempre ha estado. Inclusive hoy día está más que nunca, gracias a Dios, gracias a Dios. Mis hermanos cuando nacen me toca ser la hermana mayor con todas las letras, hermana mayor. Mi mamá me levantaba porque eran dos al mismo tiempo y entonces uno despertaba media hora más tarde que el otro. Y mi mamá, Lucy, párate, para que me ayudes. Entonces me ponía al bebé aquí, yo tenía 5 años. Claro, tengo recuerdos muy vagos, pero los tengo. No sé cómo, pero los tengo. Entonces me lo ponía y yo ayudaba a mi mamá a darle tetero. Y así fue todo el proceso de ayudar a mi mamá con niños bebés y yo ser la hermana mayor. Que hoy día digo gracias a Dios porque cuando nace mi niña yo me sentía bastante fuerte o como un poco capacitada, porque honestamente uno creo que cuando es mamá no sabe nada, en realidad. Pero sí me sentía con mucha más, como digamos, más fuerte para poder criar a mi bebé porque estaba ya aquí, sola. Muchas de las cosas que nosotros conversamos es que nosotros sin saberlo, nuestros padres se nos van preparando para la vida. Total. Y tu mami los preparó a ustedes para la vida. Si hablamos en este momento, Lucy es la niña consentida muñeca de mamá o de papá. Cuéntanos el perfil de ambos. Mira, de mi mamá, si mis hermanos escuchan, se van a poner... morochos, escuchen. Yo sé que ella es la preferida de mi mamá, siempre dicen eso. En cambio, yo digo que uno de mis hermanos, David, que hoy día es papá. Ciertamente. Felicidades, David, por esa bebita. Él dice, yo digo que él es el preferido de mi mamá. Entonces Dani, pobrecito, queda en el medio, no sabe. Yo soy el de mi papá, dice, yo soy el de mi papá. Mi papá, tengo hermanos mayores que nosotros, somos 6 en total, 6 hermanos, pero para mi papá obviamente como no nos tenía muy a menudo, pues éramos la adoración de él, los 3. Mi papá jugador de fútbol, profesor de educación física y le encantaba el fútbol. Mis hermanos más chicos
encantados con mi papá en el tema de que apasionados por el fútbol. Salían a jugar, correr, jugaban pelota. Entonces, la figura de mi papá para mis hermanos marcó bastante porque hoy día creo que ellos recuerdan a mi papá muy bonito porque él marcó en su infancia eso. Y ahí quiero ir, porque muchas veces cuando se viene de padres separados, dependen de los padres cómo va a ser la percepción de los hijos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que muchos de los hijos de padres separados dicen, mira, la relación con mi papá y con mi mamá fue extraordinaria, más allá que esa relación se separó, o probablemente muchas veces tienen como que esa carga negativa en función de cómo se terminó esa relación. En tu caso, ¿tú pudiste llevarte increíblemente bien con los dos cuando ibas a Mérida o cuando estabas en Trujillo? Sí, de verdad que vivir con mi papá experiencias distintas a lo que vivíamos con mi mamá, pues eso era para nosotros maravilloso, porque mi papá era el de las vacaciones. Si había alguna diferencia entre ellos dos, lo único que podíamos notar era que mi papá no entraba a la casa de nosotros. No se podía. Hasta que un día lo metimos escondido de mi mamá. Y yo le decía, papi, quédate aquí de este lado que mi mamá no se va a dar cuenta. Mira, mi mamá se dio cuenta. ¿Y qué pasó? Y eso fue terrible. Nos sentó a todos, hasta mi papá, creo, en ese momento sí. A dejar las Esto cosas es claras. una falta de respeto. Usted sabe que esto en mi casa no pasa. Claro, ellos tenían sus diferencias, Claro. que ya de grandes nosotros las supimos, pero mi mamá nunca habló mal de mi papá, nunca. Ella nunca dijo, por esto nos separamos, nunca. Ya obviamente grandes nos dimos cuenta de muchas cosas, entonces era como que ya entendemos a mi mamá. La podemos comprender, tampoco la juzguemos tanto, porque en el momento la mala era mi mamá. Claro, porque quizá era la que tenía el carácter más duro y ustedes vivían con ella. Porque Exacto. además cuando uno vive con la persona, por lo general, uno tiene quizás más roces con la que vive siempre. Ahora bien, si yo te pregunto, la principal característica que tú estás así profundamente orgullosa de tu mami y de tu papi, una de cada uno, ¿cuál sería? Bueno, mi mamá, lo trabajadora y honestamente lo guerrera que fue para criar a 3 personalidades totalmente distintas, porque a pesar de que mis hermanos son gemelos, ellos son muy diferentes. Y yo también tengo un carácter bien atravesado, dice ella, entonces yo digo, mi amor, le hago a mi mamá porque de verdad que hizo un rol espectacular y lo ha hecho hasta ahora magnífico. Y de mi papi, admiro mucho su nobleza, que a pesar de todo, mi papá no era una persona que tenía mucho dinero, pero era la persona más noble que yo pude conocer. Era, o sea, mira, Caro, en Colombia iba a una panadería y compraba, por decir, una bolsa de pan. Y eran 1,000 pesos de pan. Decía, vamos a comprar 1,000 pesos de pan. Y yo me acuerdo que subíamos el pueblo a la casa donde nos quedábamos y había un perro y él sacaba pan y le daba al perro. Él trabajaba en Mérida, en Campo de Oro. Campo de Oro, él hacía sus entrenamientos o sus clases en esa área. Y yo me quedé impactada de que mi papá tenía adoptados unos perritos y siempre llevaba perrarina para esos animalitos. Cuando él muere, mi papi, los animales, o sea, tenían un gato y un perro en la casa donde él estaba, sus últimos días que pasó en la casa de mi hermano. Y esos animalitos me dieron una lección de vida de cómo agradecieron todos los días el solo hecho de que mi papá caminaba un poco para sacarlos al patio o acariciarlos, a tocarlos. Entonces yo digo que de mi papá me quedo como esa nobleza y esa bondad que siempre tuvo, siempre. Pero fíjate la suerte que tienen, porque entonces salieron con la fortaleza de la madre y la nobleza del padre, los 3 hijos. Por eso siempre escogimos esta palabra de familia para esta entrevista tan bonita. Ahora bien, pasas, creces. Vamos a llegar a los 12 años. Háblanos de esa anécdota. Lucy, por el amor de Dios, tú tenías un sueño, o por lo menos una ilusión a los 12 años. Totalmente. Compártela con toda la gente que nos está viendo. Bueno, mira, yo, para empezar la historia, mi mamá decía que yo le vendía hasta los pañitos de la casa, que ella compraba para poner en la cocina. Ella dice eso, yo no me acuerdo, pero yo creo que sí, yo le creo. Primero por ese lado. Segundo, en mi casa, mi mamá siempre pues mantuvo una persona que nos ayudara con los quehaceres de la casa. Y fuera de eso tenía una señora que siempre nos planchaba la ropa. Eso sí, no podemos salir arrugados en la casa. Eso es una ley.
Entonces, ella siempre planchaba la ropa, iba ¿Y una cómo vez se a la llamaba? semana. Mira, yo le decía Madame. Ella se irá a reír de mí porque siempre me acuerdo de eso. Nunca se me va a olvidar que yo le decía, Madame, yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Yo no conocía Estados Unidos, nunca había venido a Estados Unidos, no sabía que era Estados Unidos en realidad. Y ella me decía, bueno, Madame, usted me lleva a mí para Estados Unidos y yo le sirvo todo lo que usted quiera. Eso era lo que era un juego. Era una broma en la biblioteca de mi casa, ella planchaba y yo me sentaba en el piso a escuchar eso. Yo te voy a decir algo, tú lo llamas como juego, probablemente es una visualización, porque 15 años después Ujú. tú ya estabas tramitando todo este proceso de la visa, pero no llegamos ahí, vamos antes. Tú tuviste tu primera migración porque te fuiste a Mérida a estudiar. Sí. ¿Tú recuerdas ese, claro, estás en los Andes, estás en tu propio país, pero al final es otro estado? Total. Tú cuando llegas a Mérida, ¿tú recuerdas que tenías mucho temor ese primer día cuando llegaste a ese apartamento, a esa habitación, a la universidad? Cuéntanos. Fue fuerte y no se me olvida tampoco porque ese día mi mami se queda conmigo, pero al otro día mi mamá se tenía que regresar a Trujillo y yo me quedaba. A pesar de que mi papá vivía en Mérida, yo no viví con mi papá. Mi mamá se encargó de buscar una residencia para mí y yo vivía sola. Entonces me acuerdo claramente que ella me deja en la universidad en la puerta y me dice, bueno, hija, esa es la universidad, yo me tengo que ir, cualquier cosa me llama, vamos a estar pendientes. O sea, ella me dejó preparada para entrar a la universidad. Me acuerdo, entré por esa puertecita ahí en la Facultad de Medicina y aquel ¿Cuántos mundo, años? yo tenía 16. Una niña. 16, sí, iba a cumplir 17 años. Y cuando me dejan ahí, yo digo, ¿y ahora? ¿Esto qué es? Porque es un mundo totalmente distinto, donde tú te haces independiente. Eso es tu vida. Ahí empieza tu vida. ¿Recuerdas esa tarde cuando saliste de la universidad derechita a la residencia? ¿Qué sentiste? Ay, mucho susto porque yo decía, ajá, ¿y ahora? Pero en la residencia no me hicieron sentir tan solitaria porque era la casa de unos amigos de mi mamá de la universidad. Entonces ellos me acogieron como su familia, a pesar de que ellos trabajaban demasiado. Yo lo sentía, pues ellos estaban en casa cuando yo llegaba. Ya como a los 6 meses de estar ahí, sí me mudé sola completamente. Mi mamá rentó un apartamento solo para mí y yo me sentía así. ¿Yo qué hago aquí? Dios Tan mío, grande esto es esto, muy Dios grande mío. para mí. Pero me sentía feliz. Era como que el comienzo de una nueva etapa totalmente distinta, muy diferente. Y fíjate que Lucy, que muchos no lo saben, ella comenzó a estudiar fue medicina. Y estudiaste varios años en medicina. Sí, 3 sí. años. 3. Los 2 primeros los hice en Mérida y en tercer año me voy a Valera Ajá. porque abren esa posibilidad en Valera. Y yo decía, bueno, más cerca en mi casa, un poco más de ahorro para mi mamá también. Y me voy para allá. Como me tocaba viajar de Trujillo a Valera todos los días, y aparte los constantes robos en los autobuses. Dios mío. Pero bueno, a Dios gracias, yo nunca pasé por eso, pero siempre la zozobra de que te pasara eso. Me acuerdo que en ese proceso, ahí es cuando yo le digo a mi mamá, mami, ¿tú no quieres ir a Estados Unidos? Ay, hija, con tanto trabajo uno, ¿qué va a pensar en eso? Bueno, yo lo voy a hacer, le dije. Yo voy a tramitar los papeles como visa familiar y quien quita y nos vamos, no sé, de paseo por lo menos. Me dice, bueno, vamos a hacer algo. Yo te doy el dinero, pero tú encárgate de todo lo que tienes que hacer de papeles porque yo no sé nada de eso, Lucy. Me acuerdo que había un banco provincial enfrente del gestor. Para diciembre fue eso. Y yo con todas las emociones encima porque en mi corazón había de que yo decía, si esto se da, yo voy a conocer Estados Unidos, algo que yo he soñado siempre. De los 12 años. Desde los 12 años yo quería Estados Unidos, no sabía qué era esto, pero bueno. Y me acuerdo que hice todo. El gestor me dijo, mira, la fecha más próxima para que vayas a una cita es en febrero. ¿Qué día lo quieres? Tengo el 20, el 15, la más pronta, le dije. Yo estaba ansiosa. Bueno, 5 de febrero. Y agarramos en esa travesía, mi mamá, mis hermanos, firmamos papeles, fotos por aquí, fotos por allá. Vámonos. Llegamos a Caracas, obviamente su trance, ¿no? Para llegar a Largo. Caracas, bien largo, pero espectacular, porque lo mío iba con emociones, bueno, fíjate que yo no pude dormir. Claro, Y por allá mi mamá me dice, hija, quiero que te calmes, me dijo, porque no duermes.
estás ansiosa, si no nos las dan, no importa. Venimos en 6 meses y lo volvemos a hacer. De paso que había demasiada gente, Hay Caro. mucha gente siempre. O sea, era una fila enorme, gigante. Y era primera vez que yo iba a Caracas, de paso. ¿Qué se te pasó por la mente cuando estabas ahí, en la casilla, con la entrevista? Estaban todos juntos. Estaba Sí. tu mami, los morochos también. Pero cada uno agarró para un lado diferente, ¿sabes? Y entonces el de seguridad que está ahí, como porque todo eso es muy rápido, y él dice que nos vio, como nos miramos los 4, dijimos, bueno, será así. Entonces él dice, no, ustedes son juntos. familia, Ujú. y van para este lado. Aquí se meten. El señor que nos atendió de maravilla se dio cuenta que yo estaba asustada al 1000, porque yo agarro, le paso los pasaportes, pero no los soltaba, y él me dice, quítale la cuerda. Y yo así como que, ay, Dios mío, la vamos a... Claro que sí. Pero no pasó. No, le pasamos eso, él nos revisó y nos preguntó a todos, ¿dónde han ido los últimos 5 años? Y siempre vamos a Colombia. Y eso fue automático como que Todo, los 4. Colombia. Colombia. ¿Y qué quieren ir a hacer a Estados Unidos? Entonces, bueno, en realidad cumplir un sueño para mí y ir a vacaciones, a descubrir qué es eso. Ok, señora, ¿cuántos años tiene usted trabajando? Se dieron cuenta que tenía 20 años trabajando. Entonces dice, ok, se quedó callado el señor y en segundos nos aprobado. Claro, yo no encontraba la salida, yo no sabía por dónde era, yo no sabía si nos devolvían, qué íbamos a hacer. Y mi mamá, dale por aquí, dale por aquí, dale por aquí. Vámonos, no sé qué va a pasar, pero vámonos. Cuando yo salí a ver ese paraíso, porque se ve plano y ves todo Caracas. Se ve precioso. Yo decía, Dios mío, gracias. Temblaba, lloraba, no sabía. Eso era una emoción muy grande. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te aprobaron la visa hasta que te viniste para acá? Piénsalo, porque me lo vas a decir ahorita porque nos vamos a una pausita comercial. Y quiero comenzar esta pausa comercial hablando. Si tú estás queriendo comer unas empanadas increíbles, pero unos verdaderos pastelitos andinos, pero además ellos expandieron su menú para el paladar de todos ustedes. Estamos hablando de Lucy's Bakery, que además no solo me encanta todo lo que ofrecen, sino cuando tú llegas a Lucy's Bakery, el ambiente es precioso, un ambiente familiar, esa familia te va a atender de maravilla y todos de calidad. Y lo mejor que yo siempre digo es que esas empanaditas no están hechas desde hace mucho tiempo, te la hacen al momento y te la comes y te la disfrutas increíble. Comida venezolana en Lucy's Bakery. También te quiero hablar de médicos primarios. Muchos de ustedes dirán, ¿qué es eso de médicos primarios? En mi país no era así. Aquí se requiere médicos primarios en este país y por eso yo te quiero recomendar a Clínica Hispana Vida Sana. La doctora Laura, el doctor Rafael son mis médicos primarios ya desde hace 4 años en este país. Así que si tú lo que estás buscando son cualquier de medicina primaria, hasta los domingos trabajan y van a estar allí para ti. Joyería La Francia, eso que estamos acostumbrados, oro 14 y 18 quilates, cualquiera de sus 2 sedes en Florida o aquí en Dallas, Joyería La Francia, siempre van a tener joyas bellísimas y más aún para el Día de la Madre. Y lo que ustedes están viendo en la parte de atrás dirán, qué bellísimo todo eso, producción y fotografía de El Negro Lynch Sequera, mi esposo, que es el director de todo este proyecto, pero MB Fiestas fue la encargada de plasmarlo y por eso la belleza que ustedes ven acá. Más allá de cualquier decoración para celebraciones o fiestas, también para su negocio y para su emprendimiento. Continuamos hablando con Lucy's, de Lucy's Bakery. Qué alegría tenerte aquí. Somos muy felices. Porque además nos quedamos en una pregunta buenísima. Desde que le aprobaron la visa con muchísimos nervios, muchísima angustia, hasta que dices, me voy. ¿Cuánto tiempo pasó, Lucy? 2 meses. ¿Cómo lo hiciste? Porque mi mami me dice, conocíamos a una señora de una agencia de viajes y mi mamá me dice, me llamó la señora, no me acuerdo su nombre, y me dice, hay un boleto disponible para Utah, porque en Utah yo tenía unas amigas de colegio, de la escuela. Entonces, llega ahí, pero eso sí, es para en abril, mediados de abril. Y mi mamá me dice, Lucy, pero eso es ya, te faltan 2 meses y ya, listo. Pero eran vacaciones. Y yo me voy sola. Porque como nos íbamos los 4 si no teníamos para los 4. Era un boleto y ya. Claro. Mi mamá me dijo, yo los tengo. Los compró. Mira, me armé de valor, armé mi maleta y me vine. Caro. O sea, hello era demasiado en mi vocabulario. Y a Utah. Y a Utah.
O sea, nadie hablaba español. Nadie, Caro. Yo pasé hambre. Porque como, bueno, yo sí puedo decir ahí que yo bien de mi pueblo. Yo decía, y si meto la pata, y si me dan algo que no es, y si la plata, no sé, o sea, era un tema. Bueno, yo pasé mis buenas horas porque el vuelo tenía muchas escalas. En Charlotte, no me acuerdo qué otro, o sea, yo duré como 6, 7 horas para llegar a Utah. Cuando llegué a Utah me recibieron con un comidal porque cuando logré hablar con mis amigos les dije, hey, o sea, yo tengo es hambre, mucha, mucha hambre. Y bueno, ahí empezó esa travesía, conocí lo que era. La inmigración en Utah son mormones, entonces el tema de los domingos, trabajar, la gran mayoría de la población es mormona. Claro. Entonces los domingos no se trabaja y tal, y yo, bueno, estaba como, no sabía qué era trabajar, pero me dijeron, hay que trabajar porque si quieres llevarte algo, tal, a pesar de que donde yo vivía, pues ellos, en ese momento la iglesia los ayudaba, entonces ellos trabajaban de vez en cuando donde lograban conseguir. Bueno, yo conseguí en un restaurante. Qué bueno. Y me prestaron un carrito, porque en ese tiempo, o sea, comprarme un carrito era fuerte. Entonces me prestaron un carro y en ese carro me iba para mi trabajo. Un restaurante salvadoreño. Ahí conocí la verdadera, como esta gente, por ejemplo, esa señora es de Honduras, la señora Elizabeth. Nunca se me va a olvidar porque ella, ya los últimos meses, ya yo no tenía ese carro que me prestaron, y ella agarró, me dio su carro, yo me iba a mi casa y de regreso la buscaba a ella para ir a trabajar porque ella era la cocinera de ese restaurante. Y yo era la cajera, la mesera, la que lavaba, la que recogía, la que hacía todo, pero yo era feliz, Caro. Sí lo era. Feliz en eso. O sea, claro, era mi primer trabajo donde me pagaban, donde yo recibía dinero y donde yo me sentía, ok, si yo trabajo, tengo dinero, venía de Venezuela, lo que hacía era estudiaba y a ratos yo cocinaba. Yo llegué a cocinar, una vez me contrataron el chef en ese momento de la gobernación ahí en Trujillo. Yo no sabía cómo me había contactado porque yo no era una persona pública, una figura. Bueno, me contactaron. Yo hice por 2 fines de semana comida para un evento que tenía. Y me acuerdo que todo era en mi casa. Mi casa le llamaban la residencia ya los últimos días cuando me venía para acá. Y cocinábamos, Caro. O sea, era 2 primos que hoy día los tengo conmigo aquí. Un amigo, mi mamá y otros, y mis padrinos. Me ayudaban a llevar las comidas porque nosotros no teníamos carro. Claro. Mira, Caro, era para morir de risa. No, que vamos a hacer esto. Yo creo que yo me hice chef en ese momento porque yo no sabía, sin saberlo. Claro. Entonces, esa parte de mi vida, obviamente, fue cuando yo recibo dinero y digo, tengo dinero. Por aquí es. ¿Cuál fue la mayor lección que tú aprendiste de ese restaurante? Al estar en ese restaurante. Mira, yo aprendí el valor de las cosas. Porque yo quería tanto ese restaurante, creo que como su propio dueño, yo necesitaba que eso estuviera bien. Yo limpiaba el baño, recogía. Yo ganaba era $3 la hora, porque era la mesera. Claro. Entonces, pero la señora siempre fue muy bondadosa conmigo y cuando me preguntaba cómo te fue con los tips, y yo, hoy $35. Claro. Ella agarraba y me daba más. Qué bonita, qué bondad. Sí, y eso nunca lo voy a olvidar. Claro. Y lo de la señora de la cocina. ¿Y tú allí te quedaste directo acá o regresaste a Venezuela? Yo me voy a Venezuela en noviembre, 5 meses duré. Y me fui a Venezuela porque mi plan era venir y ver qué era. Claro, tal cual. Me voy a Venezuela, llegar a Venezuela. El choque para mí fue bastante fuerte porque yo decía, era más independiente, no tenía que, o sea, había ganado tu dinerito. Sí. Entonces volvía como que otra vez la casa de mi mamá, claro. Como las condiciones de mi mamá y tal, a pesar de que mi mamá ya en ese momento súper abierta. Adaptarte nuevamente. Sí. Y a los 5 meses, Caro, de yo llegar a Venezuela, en abril me vine otra vez, del 16. Y ahí sí vine, fue a Texas. Tenía unos amigos aquí, los conocí, muy buenos amigos que agradezco siempre también brindarme esa entrada. ¿Tú te viniste convencida o ilusionada? Mira que son 2 términos diferentes. No, yo venía convencida.
Obviamente mi proceso no fue fácil cuando yo vine a trabajar aquí, porque antes del restaurante tuve otro trabajo que sí me marcó bastante porque era, no quisiera decir denigrante, sino la persona con la que trabajé fue bastante fuerte, digamos, y se encargó de hacerme sentir mal. Y yo decía, ¿por qué? De paso, la persona, yo decía, eres mujer igual que yo, porque no nos comprendemos. Yo me acuerdo que esa semana trabajé una sola semana con ella, era de limpieza. Y yo siempre he sido como querendona de las cosas. Yo trabajé de limpieza. Mira, yo limpiaba las casas, Caro. Yo era como si fuera maestra de casa. Limpiaba el como baño tu casa. rápido. Y a ella le gustó que yo trabajaba rápido. Obviamente era conveniente que yo trabajara rápido. Hacíamos más casas, más dinero. Bueno, lo cierto es que siempre he sido así. Nunca he sido de que en mis trabajos, ay, vengo a trabajar porque vengo a trabajar. Igual cuando estuve en la fábrica de descargar, también me adapté. Es que se está adelantando esta mujer, se está adelantando, se viene para acá convencida. Sí. Llegas acá a Dallas porque tenías unos amigos. Ese fue en el año 2016. 16, sí, correcto. ¿Cuál recuerdas tú en esos primeros meses que fue como el episodio más difícil? Ese día que llegaste a la casa llorando y quizás cuestionándote el haber llegado. ¿Tú recuerdas ese día? Bastante. ¿Cuál fue? Bastante. Compártelo. Mira, yo no conseguía trabajo. Yo llegué casada. Entonces, mi esposo en ese momento sí consiguió un trabajo y yo estaba en la casa. El trabajo que yo conseguí era en un supermercado y era de noche. Entonces, todos se quedaron dormidos y yo salía a las 12. El supermercado no estaba tan lejos de donde yo vivía. Entonces, me acuerdo que como todo el mundo se quedó dormido, a mí me tocó venirme caminando. El plan del trabajo era de 5 de la tarde a 11 de la noche. Y no fue así. O sea, eran la 1 de la mañana cuando yo salí del trabajo. Y yo dije, bueno, no consigo a nadie me va a contestar, no sé cómo, de qué otra forma, es caminar. Y tú sabes que de por sí las calles aquí todas son oscuras. Yo iba del trabajo a la casa en llanto. Y yo me sentía, yo tenía en ese momento 21 años, y yo me sentía, y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Llegué a tocar la puerta y con la misma me acosté a dormir. Ese fue el momento que yo me sentí muy mal. En la mañana cuando despierto, me dio un ataque de llanto y llanto y llanto y llanto a preguntarme qué era lo que yo había hecho o qué era lo que yo quería realmente y si eso iba a ser así siempre, porque es la pregunta, ¿te vas a quedar aquí siempre? Pero bueno, así mismo creo que se me pasó porque no me acuerdo más de ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese supermercado al siguiente trabajo? ¿Hubo una superación en ese siguiente trabajo o fue más complicado ese segundo trabajo? No, porque me conseguí ese de supermercado y uno en la mañana, Ya. que fue en una escuela. Lindo. Mira, ese fue mi trabajo maravilloso. Era el mundo de Estados Unidos. Yo tenía que atender a todos los niños de un elementary, o sea, era kinder y hasta quinto grado, si no me equivoco. Entonces llegaban todos los niños, todos en inglés. Y yo decía, Dios mío, ¿qué te voy a dar aquí? No sé qué te voy a dar. Con esa cara de dulce de Lucy. Tú nada más hacías así. Y yo, Y ya la gente decía, welcome. sí, ya, algo así. Pero fue bien divertido. Y entonces eso calmaba el de la noche. Hasta que llegó un punto en el que dije, no trabajo más en el de la noche. No duré mucho, como un mes. Y me quedé con la escuela. Me encantaba la escuela. Pero la escuela se terminó. Entonces, en ese momento tú aplicabas en los staffing, bueno, todavía. Y yo en ese staffing, como me quedé sin trabajo, ellos buscaron ponerme en otra área. Y me dicen, el único espacio que hay es en una fábrica de persianas. Y es como en el área de descargar y todo el tema. Bueno, vamos para eso. Yo ya había trabajado anteriormente en fábricas como en líneas y todo, entonces dije, bueno, hacer algo parecido. Fue duro. Bastante. Fue muy duro porque me acuerdo claramente que un amigo me dijo, ¿llevas cuánto trabajando en la fábrica? Y yo le digo, llevo como un mes. Me dijo, yo creí que no ibas a aguantar eso. Y duré en esa fábrica casi el año completo. ¿Qué pensabas tú cuando ibas y tenías que cargar tanto? Y quizás en ese ambiente.
¿Qué pensaba Lucy? ¿A qué se aferraba Lucy para decir, voy a continuar otro día? Pues mi familia, porque mi mamá todavía estaba en Trujillo, mis hermanos también, y mi abuelo, o sea, mis abuelos, la familia de mi mamá tiene una responsabilidad bastante grande con mi familia, con mis abuelos, con los tíos que tenemos. Entonces, tengo varios tíos con una discapacidad. Es en el habla, pero tienen su discapacidad. Entonces, ellos siempre viven con mi abuela, siempre han estado con mi abuela y mi abuelo. Y esa responsabilidad la tiene mi mamá desde que yo tengo uso de razón. Entonces yo decía, o sea, indiscutiblemente esa responsabilidad de ella yo también la adquiría, porque tenía que ayudar a mi mamá. Ojo, yo sí me contuve a veces de no mandar mucho porque tampoco era de que yo ganaba tanto dinero como para poder ayudarlos al 100. Pero eso creo que era una de las razones por las que yo no me quedaba sin trabajo. Y ahí me quiero detener, porque hay muchísimas personas, me atrevo a decir la mayoría de los venezolanos que están acá, muchos envían dinero para su familia ya, para familiares, para amigos, para personas cercanas. ¿Cómo llegar? Y tú le acabas de decir, tu mami estaba ya con esta gran responsabilidad y tú a la vez ya estabas acá, casada. ¿Cómo haces para conseguir ese balance, para no sentirte mal cuando quieres enviar más y no puedes? ¿Cómo se lidia con eso, Lucy? Hoy en día, por ejemplo, que todavía tienes a tus tíos allá, ¿cómo se lidia con eso? Es fuerte, es muy, muy, muy fuerte porque, o sea, tú dices, o sea, son 100 hoy, no, son 200 mañana no, son 300 y si cuentas que se enferman es peor. Entonces, obviamente tú quieres ayudar, pero a veces no puedes, porque tú también estás viviendo, ¿sí me entiendes? Entonces te pones en una situación en la que, ok, vivo yo, pero tengo que ayudar a vivir al otro también, entonces es difícil, pero toca a veces como decir, bueno, voy a enviar hoy, pero me pongo la mano en el corazón también y digo, hey, no puedo, no puedo. Hemos aprendido a decir que no, cosa que es muy difícil decir que no porque uno siempre, yo digo, yo quisiera tener mucho, mucho dinero para poder dar y dar y dar y dar y dar. Pero yo sé que mi mamá por lo menos que lo vive más, porque yo soy un poquito más, Claro, quizás más racional, sí, ¿no? ella sí con el tema de que, bueno, eso es una promesa que tengo para mi papá y yo debo ayudar a mi familia indiscutiblemente sea lo que sea. Entonces yo no me meto ahí, a veces me meto, pero esa es su decisión. Claro, su postura. Pero sí sé que es complicado, porque ella deja de hacer cosas para ella. Claro, claro. ¿Y en qué momento Lucy se convierte en esto que todos admiramos y respetamos? ¿Qué es Lucy's Bakery? ¿En qué momento ese sueño comienza a fluir, Lucy? Mira, yo me acuerdo que yo hacía pequeños, ¿no? En mi casa. Y empecé a hacer pasteles primero, porque eso era como que mi fuerte, mis pasteles. Bueno, vámonos con los pasteles. Hacía tortas también, y a galletas y dulces y postres. Hacía un poquito de cada cosa, pero como para los amigos, para que probaran y todo. Entonces, me acuerdo que cuando yo quedo embarazada, yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque si yo tengo que tener a la niña, ¿qué voy a hacer? Como yo vendía arepas, mientras trabajaba en la fábrica, yo vendía arepas. Yo le ofrecía a mis jefes y vendía arepas. Entonces yo decía, bueno, esto no me da mucho, pero sí me da algo. Yo voy a seguir vendiendo arepas una vez que nazca la bebé. Estoy en la casa, me organizo y veo cómo hago. Entonces empecé, hice pasteles, hice tequeños. Los tequeños eran un caos, porque el queso no era una cosa, la masa no me daba, era un tema. Yo no sé, de tantas pruebas, eso sí puedo decir, de tantas pruebas logro dar con mi masa, que hoy día es la masa que tenemos, tanto para los pasteles como para los tequeños. En ese momento mi bebé estaba chiquita, muy bebé. Mi mamá estaba aquí. Mi mamá duró los 5 primeros meses de mi hija aquí. Entonces ella me ayudaba. Yo relleno las arepas, yo relleno aquí, yo relleno allá, yo vamos a cargar, vamos a llevar, salíamos corriendo. Eso es una parte que yo la cuento con ella y nos reímos demasiado, porque era ese contrarreloj todo el tiempo. Pasa el tiempo, mi mamá se va a Venezuela, me quedo con la niña y era muy difícil yo ponerme a hacer comida y atender a la bebé. Entonces hice una aplicación en ese momento, Instacart. Yo llevaba a mi bebé conmigo y yo repartía la comida, los mercados. Al año siguiente, mi mamá decide venir
y me dice, voy un rato otra vez. En ese rato, que ella dice voy ese rato, me acuerdo que empezó este tema de los carritos, de los food truck. Empezaron varios y yo decía, wow, hay bastante comida venezolana, qué chévere, qué fino, tal. Yo ya hacía más pequeños y más pasteles, pero como para mis clientes que ya yo había creado de donde yo trabajaba. Y resulta que un día llegamos, lo menciono porque yo puedo decir que ellos fueron uno de los principales, aparte de otra señora que también, yo no sabía, vendía en su casa, también la menciono, Múrica, no se me olvida jamás. Ella vendía sus empanaditas, sus cositas y tal, y me dice, ¿tú no vendes al mayor? Y yo, sí. No, era mentira. Yo, sí, sí vendo. Vamos a vender. Mi mamá me dice, ¿qué tenemos que hacer? Claro, ella me compró poco, pues, pero yo de atrevida le dije, yo hago al mayor. Ajá, ¿y qué tienes? ¿Cómo los voy a probar? Aquí los tengo. Los había llevado. Probó todos los sabores, les gustaron, tal, 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 tal. Ella fue la que me impulsó a decirme, ¿por qué no haces tequeyoyos? Eso no existe en Trujillo. Claro. El tequeyoyo es muy de la región del Zulia. Dice plátano, jamón y queso, eso es del zuliano. Entonces, yo le digo, pero es que ¿cómo se hace eso? Igual que el tequeño, me dijo, ponle plátano y jamón y listo, y lo enrollas, y eso está listo. Bueno, de ahí ahora en adelante puedo decir que el tequeyoyo es uno de los favoritos de muchos de mis restaurantes, y ella impulsó eso de Lucy. Luego, yo le vendía, pero no mucho, poco. Vendíamos y me entretenía. Mi bebé y mi mamá me ayudaban. Ahí íbamos las dos, las tres. Resulta que un día viene lo de los carritos y llegamos a este carrito de 360, arepa 360 en ese momento, y llegué y dice, mi mamá dice, ay, deberíamos ofrecer aquí, a ver si ellos quieren comprar pasteles y tequeños, ¿no te parece? Mami, no, le dije, no se puede porque esto de gente debe tener un proveedor, claro, y eso es muy maluco que le quiten a uno, claro, como que el trabajo. Me dice, no, sí, es verdad, tienes razón, no digamos nada. Delante de nosotros un señor, y ese señor pregunta, mira, ¿tienes tequeños y pasteles? Déjame de esto. Y la muchacha le dice, ay, no, qué pena. Es que el distribuidor no nos ha traído en mercancía. Y mi mamá me mira y me dice, es nuestro momento. Dale, dile. ¿Viste? No le están vendiendo. Ay, mamá. Bueno, nos tocó el turno. Pedimos la comida y ahí le dijimos, mira, tú sabes que nosotros vendemos pasteles y escuchamos que el señor se fue y no tenías pasteles y tequeños, nosotros los hacemos. ¿En serio? Sí, y vendemos al mayor. Al mayor. Yo no sabía que era mayor. Era un señor número del mayor. Y la chica, ¡ay, de verdad, qué maravilla! Bueno, ya voy a hablar con mi jefe para que les encargue. Y ahí se desata toda esta ola, porque cuando nos piden mercancía, Caro, era mercancía. Obviamente para nosotros 100 o 200 piezas en ese momento, bueno, 200 piezas las podemos hacer, pero llegó el número de 1000. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi hermano una vez, yo me voy a comprar un freezer de esos blancos chiquitos y los voy a llenar de tequeños y lo voy a vender todo, le decía. Eres visionario, ¿tú te has fijado? A los 12 dijiste que querías venirte a Estados Unidos, a los 12 años. En el 2016 llegaste a Estados Unidos. Luego dijiste, voy a tener un freezer para llenarlo de tequeños. ¿Cuántos tequeños al mayor? Yo no estoy hablando en el restaurante donde nosotros comemos. ¿Cuántos tequeños al mayor congelados Lucy's Bakery en este momento, ahora con la factory? Ahora? Sí, total. ¿Cuánto produce? Mira, en la semana estamos en solo tequeños alrededor de 12,000 tequeños nada más. Sin hablar de los pasteles, que hay muchos sabores, sin hablar de empanadas, de la comida que se prepara. Entonces, yo me acuerdo que yo les dije eso, yo vendo 500 tequeños, pero yo sé que de los 500 voy a vender mucho más. Y el día que compré, que pude comprar con ayuda, yo doy gracias a Dios, porque todo ha sido Dios, Caro. Para mí, Dios es mi fuente de apoyo, de yo quedarme de pie mientras me siento derrotada. No, te mantiene en pie Dios. Eso siempre lo hablo y lo digo y bendigo mi negocio todos los días de mi vida, porque mi negocio es exitoso gracias a Dios y a la fuerza que nos brinda a nosotros para seguir. Entonces yo dije, y me voy a comprar una cava cuarto donde yo voy a entrar y voy a ver mis pequeños ahí.
¿Cuánto tiempo pasó desde que abriste Lucy's Bakery hasta que montaste la producción Factory? Y no me lo digas que me voy a la pausa comercial. Ve pensándolo porque han pasado no muchos años, ya lo va a decir ella, pero ha sido increíble todo lo que hemos avanzado. Señores, si ustedes están buscando un lugar donde puedas conseguir todas las chucherías hispanas, no solo venezolanas, hispanas, en un lugar donde ya no tienes que ir a varios supermercados, allí lo encuentras todo en Venezuela, en Treats, que vas a conseguir desde comidas congeladas, también los pequeños de Lucy los encuentras allí, hasta chucherías, todo en Venezuela, en Treats. Ahora bien, usted lo que quiere es música en vivo, bailar hasta las 2 de la mañana, en un ambiente lindo, comida linda y esa música que nos gusta. En Varas Grill, viernes y sábado tienen música hasta las 2 de la mañana y créanme que hemos ido muchas veces y lo disfrutamos un montón. Varas Grill, un ambiente lindo, comida sabrosa, extraordinarios cócteles y música hasta las 2 de la mañana. Ahora bien, ustedes dirán, óyeme, ir a un mall gigante a buscar tiendas, a ver qué me queda y qué no me queda, eso se acabó. En Elites Boutique tú estacionas tu carro al frente de la tienda, vas y consigues vestido como este, porque además son los encargados ahora de vestirme en todos mis talleres, conferencias y en el programa. Elites Boutique, gente espectacular que ya tiene más de 10 años con boutique en Venezuela y ahora aquí en Dallas. Ahora bien, que no te ocurra como a mí me ocurrió cuando tuve un accidente de tránsito y no sabía qué hacer. Yo no sabía si llamar al seguro, si llamar a la ambulancia o si llamar al hospital. Si tienes algún tipo de accidente de tránsito, un accidente de hecho en tu trabajo, un accidente haciendo Uber o caminando por la calle, Nina Accidentes trabaja con diferentes abogados en todo el país y te va a orientar en estos casos. Ahora bien, desde que abriste Lucy's Bakery, qué belleza ese lugar ubicado en Louisville, hasta que abriste la factoría, la producción, ¿cuánto tiempo pasó? Nos llevó 1 año y medio abrirlo, porque el restaurante funcionaba para ambas cosas. Porque cuando yo creo el restaurante, básicamente mi visión no era el restaurante. Mi visión no era el de tal, mi visión era mi distribución al mayor, porque eso era lo que mantenía a Lucy. Ajá. Y lo que hizo a Lucy salir de la casa a buscar un espacio, porque ya no podía producir en la casa, ya no me cabía nada. Entonces decidimos hacer eso, busco yo el restaurante, el local, pero indiscutiblemente había que buscar como que una entrada para que pudiéramos equilibrar, porque es fuerte. Por lo menos yo puedo decir que todo fue a pulmón, no habían préstamos. ¿Quién conocía a Lucy? En un banco nadie conocía a Lucy. ¿Quién es Lucy? ¿No? ¿Para qué le vamos a dar dinero? Entonces, bueno, cuando yo creo la cocina, en la cocina empieza a trabajar toda esta gente, bueno, yo comencé con 2 amigas. Una de ellas, de hecho, la conoces, Adriana, que hace los eventos. Claro, Bueno, Adri. Adri trabaja conmigo en ese inicio, otra amiga que se llama Gigi. Ellas dos estaban ahí conmigo luego de que mi mamá y mi hermano ya se tuvieron que ir, pues, porque ellos fueron los que estaban conmigo. Entonces, estas 2 personas llegan a mi vida, parte de ser mis amigas, pues se forman parte de mi equipo de trabajo. Yo tengo que mencionarlas porque ellas iniciaron conmigo esta carrera. Yo me acuerdo que cuando yo dije tenemos local, lloramos, brindamos, emocionadas porque íbamos a salir de la casa a trabajar en un local. ¿Tú te has fijado que tú has hecho familia? Y hablo de familia, esa gente que uno quiere y que lo decide como el que uno quiere que esté cerquita a uno, a pesar que no tenga la misma sangre que uno. Total. ¿Tú te has fijado cuánta familia, cuánta gente te quiere a ti? Mira, yo doy gracias a Dios porque sé que es bastante, y mi trabajo o mi negocio me ha regalado eso, de conocer gente muy bonita, gente con un corazón maravilloso, porque de verdad que sí. Y fuera de eso, la inmigración también te hace conocer gente que no necesita que sean amigos de toda la vida como para sentir los que son de toda la vida. Y de hecho yo tengo 2 amigas que creé aquí en este país. Una la creé en una fábrica, pero ambas venezolanas. Y de esa persona que conocí en la fábrica me llevó a esa otra amiga y las 3 somos muy, muy amigas. De esas amigas sinceras y honestas que te hacen falta en la vida a veces, ¿no? Entonces, ellas son parte de eso también. Entonces, yo digo que el día de la inauguración mis amigas estaban ahí activas. Yo creo que en ese momento ya una de ellas ya no vive aquí, que es Isa, creo que estaba en Orlando. No recuerdo, no me acuerdo muy bien. Pero sé que mis amigas estaban, Alice y Isa estaban ahí también al frente, echándome la mano, vamos a movernos, yo atiendo aquí, yo atiendo allá. ¿En qué momento tú dijiste, epa, esto se nos está yendo, esto está creciendo mucho,
¿En qué momento, en ese momento tú dijiste, yo no voy a poder, o busco la manera, agarro a la gente que tenga que agarrar para seguir? Sí, mira, el día que yo me di cuenta que teníamos que salir de ahí o buscar un espacio más grande, era cuando caminábamos todos así en la cocina, pegaditos, porque no había espacio, no había espacio. Y por eso Lucy como tal, cuando inicia, no tiene un restaurante donde ofrezca platos, porque no había espacio. ¿Cómo cocinábamos? ¿Cómo teníamos una plancha para hacer cachapas? No teníamos nada de eso. Entonces, yo digo, tengo que conseguir, tengo que conseguir, tengo que conseguir. Un angelito muy maravilloso me ayudó y me dice, vi que hay un lugar cerca del restaurante, no es muy favorable, pero bueno, hay que buscar la solución. Y ese lugar está cerca del restaurante, está a 3 minutos, es una cocina. Y yo, vamos a ir a ver. Claro, eso fue, hoy la vi, mañana hablo con el señor y a los 2 días estaba firmando el contrato con el señor, sea como sea, Que a la aquí nos semana metemos. se inauguraron. Y listo. Y ahí está, producción, que hoy día Se quedó pequeño. se quedó pequeña también. Entonces Lucy tiene planes de crecer, de seguir creciendo. Y como tú dices, bueno, soy visionaria, sí, bastante, bastante. Mi mente está crecer, crecer, crecer para que conozcan realmente lo que es nuestro producto. Yo puedo decir que mi producto hoy día todavía lo mantenemos con la calidad. Es un producto que no ha perdido calidad, no queremos que eso suceda. Siempre, siempre buscamos la forma de que el producto esté al 100. ¿Cuál es el sello diferenciador de Lucy? Hay muchos restaurantes. Cuando la gente dice, mira, ¿a qué restaurante voy a comer los pastelitos o las empanadas? Que yo soy fan de todo allí. Pero ¿cuál es el sello diferenciador de ustedes? Bueno, mira, primero lo hacemos con mucho amor. Todas las personas que trabajan en el restaurante y en producción hacemos que se hagan familia de nosotros. Indiscutiblemente ahí no hay una diferencia. Él es el trabajador, yo soy la dueña. No, eso no existe en mi restaurante ni en producción. Es muy humano lo que nosotros sentimos ahí, porque todos somos seres humanos. Y aparte de eso, vivencias, cada uno con una historia distinta. Entonces, ¿cómo no haces parte a alguien que tiene, por ejemplo, una situación fuerte y que tú te hagas de la vista gorda y, bueno, no se resuelve? Sí. No, no puedes. Bueno, quizás ahí es la gran fortaleza de Lucy's Bakery, que entre todos surgen entendiendo esto de familia. ¿Cuál ha sido el día más triste de Lucy hasta ahora? En lo laboral, puedo decir que hubo una vez que las deudas me tenían como ahogada de verdad. Y lo menciono porque un negocio no es sencillo. Cuando te vienes a ver, las deudas te arropan de una manera que tú dices, ¿cómo hago? O sea, y cuando te digo las deudas era que tenía una nómina que pagar y no tenía dinero. Claro, y yo decía, ¿cómo hago? O sea, ¿de dónde yo saco dinero? Entonces me tocó hablar con todos mis empleados y decirle, yo estoy pasando por una situación difícil, no tengo cómo pagar la nómina hoy, que toca pagarla, pero yo se las voy a pagar. Es que la nómina se va a pagar, Lady. Pero necesito que me apoyen por una semana. Creo que fue la primera vez y única vez que lo hice. Y después de ahí, yo tenía un huequito en mi restaurante donde hay una puerta y yo me metí ahí y me arrinconé y me hinqué y lloré y lloré y lloré y llegó mi mamá. Y mi mamá me dice, llora todo lo que vayas a llorar, Lucy, porque así como te dije cuando inició este restaurante, así mismo te lo digo, no pares de llorar, porque es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a resolver? Yo no tengo ni idea, me dijo, pero la solución va a estar. Pero tenemos que orar también, me dijo. ¿Qué le dices a tu mami en este momento? Ay, mira. Tu mami tan bella escuchándonos, esa señora como uno la quiere. Sí. ¿Qué le dices a tu mamá en este momento que nos está escuchando? Esta Lucy de ahora, que ha superado tanto, 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 ¿qué le dice a su mamá? Sí, que la amo demasiado. Demasiado. O sea, mi mami, bueno, ella sabe, porque yo se lo hago saber, que ella para mí es muy, muy importante. Demasiado, demasiado importante en mi vida.
Yo veo producción y yo digo, Dios mío, regálale años de vida a mi mamá y salud, sobre todo. Sí. Porque es que sin ella, este equipo no es lo mismo. Mi mamá cuando se me enferma, que a veces se me ha enfermado varias veces, y dura 2 semanas, por ejemplo, que no va a Ajá. producción, esa ausencia de ella se hace sentir. Y todos la sienten. Los trabajadores dicen, esto no es lo mismo sin la señora Teresa. Tan bella la señora Teresa. El No. día más feliz de Lucy, ¿cuál ha sido? O cuando abrimos ese restaurante por primera vez. Qué alegría. Por ¿verdad? primera vez. Cuando fue primera vez, mira, la emoción no cabía dentro de mí. Claro, yo no sabía cómo iba a recibir yo al día siguiente a los clientes. Yo decía, ¿cómo preparo? ¿Cómo armo? ¿Cómo hago las comidas? ¿Cómo las tengo que tener? No sabía. Ese día descubrí que lo que yo hacía lo hacía bien. Porque el negocio estaba full. Full. Y me acuerdo que yo empecé como con 5 mesitas porque yo no tenía más plata. Claro. 5 mesas es lo que hay. Y estaba full. Ujú. La gente estaba parada, no se podían sentar, pedían. Y era emoción, era trabajo, eran demasiadas cosas. Y ese día fue algo que yo jamás voy a olvidar. Ujú. ¿Qué le dice Lucy a todas aquellas personas que dicen, epa, mira el crecimiento de Lucy, mira Lucy cómo lo está logrando? Todo esto con la bendición siempre de Dios, como tú le acabas de decir. Pero todo el éxito de Lucy, ¿a qué se debe? Mira, el amor por lo que tengo, el amor por lo que sueño, y que a pesar de que hay circunstancias bastante fuertes, porque indiscutiblemente la van a ver, nunca paro de creer en mí. Eso. Nunca paro de creer en que Lucy puede. Porque de ahorita, si me preguntas cómo me veía antes, yo digo, ¿cómo he logrado todo lo que he logrado? No me he dado cuenta, pero lo he logrado. Entonces digo, sí lo logré. Voy a seguir porque lo voy a seguir logrando. Totalmente. Entonces, van a haber muchos altibajos, indiscutiblemente. Y en un negocio o en lo que sea que emprendas, en lo que sea que hagas, van a haber altibajos, pero mantente fuerte, continúa. Ese mensaje final que le quieres dar a aquellas personas que probablemente están pasando por una situación compleja, que están cuestionando el haberse venido para acá, el que quizás quieran tomar un camino diferente desde la tristeza, ¿qué le dices a todos ellos? Mira, lo que les digo es, obviamente sientan el dolor, sientan eso, porque debemos sentirnos bastante abajo para poder descubrir qué somos. Yo digo que cuando las cosas se ponen difíciles es cuando más me gusta, porque tú sabes que tú sacas lo mejor de lo que tienes para que eso prospere. Y yo siempre he dicho, cuando la cosa fácil llega, tenle miedo. Pero cuando la cosa es difícil, esto es lo que va a venir porque esto va a estar sabroso. Sabroso es esta Sí. conversación que hemos tenido con Lucy el día de hoy, que además te quiero dar este regalito, es también de una emprendedora que tiene unos alfajores deliciosos, se llama Feli Dulzura, es la primera persona que lo está probando y te lo quiero dar a ti Uy. para que lo pruebes, y para todos ustedes que nos están escuchando, gracias, fue un programa precioso con Lucy, que además es alguien que queremos y apreciamos mucho en esta casa. Y como yo siempre les digo, rodéanse de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora, porque tarde o temprano, aunque a veces tarde, aunque a veces lo dudemos, a la gente buena le pasan cosas buenas. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga.